y permitidme que traslade que es un acto de una especial significación para mí. Es el primer acto que actúo como nuevo director de la cátedra y con una enorme responsabilidad, ¿no? Por haber sucedido a personas de indudablemente muchísima mayor valía y, intelectual que yo y por tanto con la certeza de que nunca podré llegar a su altura, pero bueno, por lo menos intentando sí mantener el nivel que la cátedra ha ofrecido siempre en sus actividades a través de una excelente calidad de las personas que invitamos a sus actividades, como bien ocurre hoy con Paloma Bellini. Muchas gracias, Paloma, por ser la primera de las conferenciantes en mi mandato y por supuesto discúlpame por tener que soportar todas las novatadas que estoy pagando durante estos días, ¿no? Así que muchas gracias, Paloma, y por no alargar más la presentación, pues directamente te daría la palabra para que nos hagan la exposición y luego pues mantendríamos una conversación, diálogo, eh, en los términos que evidentemente veáis conveniente. Pues Paloma, muchísimas gracias Vale, y, pues y adelante. yo voy a hablar de pie. Pues, a ver si se me oye bien. Yo creo que sí, ¿no? No hay problema. No, es que no quiero micrófono de mano. Si se me oye bien así, se me oye bien, ¿no? Vale, pues antes que nada, agradeceros a vosotros la invitación. Para mí siempre es un placer venir a Granada y compartir, digamos, este espacio con tan destacados colegas como los que hoy están con nosotros. Y tengo que decir también que me siento un poco impresionada de hablar en la madraza, porque uno nota un cierto espíritu de saber a su alrededor y pretende estar a la altura. Bien, muchas gracias sobre todo a Valdo Oliver por invitarme a estar aquí con vosotros hoy y darme la oportunidad de expresar algunas dudas, porque yo lo que traigo hoy, digamos, es un esquema bastante cerrado. Da la impresión de que estoy muy segura sobre algunas cosas, pero yo creo que luego, al final de mi intervención, podemos dedicar un tiempo a discutir, porque lo que yo tengo más son sugerencias que ideas cerradas. Y luego también he intentado acomodar eh, el, el- el- el esquema eh, a un público tan variado como el que nos acompaña hoy, donde nos encontramos a especialistas en derecho constitucional y personas que, sin embargo, digamos, se están acercando ahora al derecho constitucional o ya llevan poco tiempo en ello. Bien, voy a tratar de la resiliencia constitucional al populismo y antes, muy brevemente, señalar que el populismo está cada vez más en las primeras páginas de los periódicos. Casi todos nosotros nos enteramos en estos momentos de cómo funcionan los regímenes populistas. Nos encontramos noticias, por ejemplo, sobre Hungría, nos encontramos noticias sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela, etcétera, etcétera. Pero normalmente nos enteramos del populismo cuando ya ha alcanzado el poder. Somos pocos conscientes o hemos reflexionado muy poco, al menos desde el derecho constitucional, de cómo el populismo llega al poder. Y esto, en cierta medida, puede ser porque el avance del populismo, desde el punto de vista del derecho constitucional, eh, accede al poder a través de lo que se ha llamado constitucionalismo iliberal o legalismo autocrático. ¿Esto qué significa? Significa que normalmente los regímenes, los líderes populistas lo que hacen es aprovechar toda la estructura del Estado constitucional, fundamentalmente una idea del Estado constitucional o del constitucionalismo, la soberanía popular, de esto hablaré más adelante, para, una vez en el poder, destruir el propio Estado constitucional. Bien, antes de seguir adelante, señalar que para mi gran sorpresa yo no me había dado cuenta nunca hasta que este año empecé a leer unas cosas de eh, Lowenstein escritas en 1937 y Lowenstein en unos artículos que publicó en la American Political Science Law Review, creo que es algo así. Y ya señalaba cómo en 1937, analizando el avance del fascismo en Italia y en
en Alemania, utilizaba una técnica muy parecida. En ese momento él hablaba de un excesivo legalismo y cómo, digamos, aprovechándose de ese elemento estructural del Estado democrático en aquel, todavía hoy, pero también en aquella época, el populismo había ido avanzando y destruyendo la propia democracia. Él decía que, en definitiva, el principio de legalidad en 1930-1940 había sido el caballo de Troya a través del cual los enemigos habían penetrado en la ciudad. Bien, yo he tratado el tema del populismo, luego voy a hacer alguna reflexión también sobre qué es el populismo, cuáles son las caracteres esenciales del populismo, pero no me interesa ahora analizar cuáles son las quiebras que el populismo produce sobre el Estado constitucional. Voy a hacer casi todo lo contrario, lo voy a ver desde el punto de vista positivo. Es decir, a mí lo que me interesa en estos momentos es analizar cuáles son las estructuras constitucionales, los preceptos constitucionales que más ayudan a dificultar el ascenso del populismo. Por eso, digamos que trabajo sobre la resiliencia constitucional, intentando identificar las instituciones y los procedimientos que pueden servir para frenar el populismo. Hay un autor indio, Choudhury, se llama, que participó en un debate alemán en el blog de los constitucionalistas alemanes, que señalaba que no hay que ser ingenuo. Una constitución, por muy bien diseñada que esté, no permite frenar el populismo. Ahora bien, él también reconocía que en determinados momentos un buen diseño de las instituciones y de los procedimientos puede servir. Él hablaba de speed bump, es decir, de badenes, de estos badenes que nos encontramos en la carretera, que vamos con los coches, sino para frenar radicalmente el avance del populismo, al menos para dificultarlo. Él señalaba que las constituciones en determinados momentos pueden servir como puntos que movilicen a la gente, movilicen a la opinión pública en defensa del constitucionalismo y en contra del autoritarismo. Bien, para saber si una constitución, y sobre todo nuestra constitución, contiene frenos de este tipo, lo primero que hay que hacer es, aunque sea muy brevemente, identificar cuáles son los principales caracteres del populismo. En esto voy a ser breve, porque mi reflexión no es acerca del populismo, sino de cómo frenar al populismo, pero sí que me parece muy interesante partir de una afirmación que hace Matías Kuhn también en este blog, señalando que el punto central del populismo es una visión monolítica de la voluntad popular. ¿Eh? Eh, He dicho antes que, digamos, el constitucionalismo tiene otros pilares, voy a mencionarlos después, derechos fundamentales, Estado de Derecho, división de poderes, etcétera, pero evidentemente todos los constitucionalismos contemporáneos parten de la idea de que la soberanía corresponde al pueblo. Por lo tanto, es el pueblo el que tiene que tomar las principales decisiones sobre la orientación política del Estado, aunque luego esas decisiones sean traducidas, sean mediadas por los representantes. Bien, pues la idea de Thomas Kuhn es que precisamente esa, digamos, subrayar la idea de soberanía frente a los demás elementos del Estado constitucional y, sobre todo, concebir la voluntad popular, la voluntad del pueblo, como monolítica, es uno de los elementos que permiten el avance y la construcción teórica del populismo. Es una visión de la voluntad popular que es completamente incompatible con uno de los requisitos del constitucionalismo contemporáneo, como es el pluralismo. Hay que reconocer que en estos momentos, todos lo sabemos por nuestra propia experiencia, en nuestro democrático hay muchas visiones políticas y la democracia está precisamente que hay una alternancia de poder. ¿Vale? Bueno, pues el problema del populismo es que niega esta pluralidad, parte de una visión monolítica de la voluntad general. Em, em, a la hora de hablar del populismo hay que tener en cuenta, en mi opinión, dos ideas principales. La primera de ellas es que es curioso porque yo puse la conferencia en singular y luego me he encontrado que el título es Populismos, ¿vale? Yo hablaba de constitución y resiliencia del populismo y luego aparece populismos.
me parece interesante sobre todo porque hay mucha discusión ahora sobre si el populismo es una ideología o es una estrategia. ¿Eh? Yo soy más partidaria de considerar que es una estrategia para alcanzar el poder y una vez en el poder sentarse en el mismo. Porque si nos damos cuenta, puede haber muchas diferencias entre Venezuela y Hungría, ¿eh? Pero, digamos, esta concepción monolítica del poder y las características del populismo con las que me voy a centrar, en las que me voy a centrar a partir de ahora, veremos cómo, digamos, son puntos comunes para cualquier tipo de populismo. Esta es la primera idea. Y la segunda idea es que a la hora de hablar de populismo hay que ser prudente. Hay que ser prudente porque no conviene exagerar la importancia que tiene. Es cierto que está avanzando. Está avanzando en países de la Unión Europea y hemos visto cómo países que son democracias consolidadas se están inclinando eh, hacia fórmulas populistas. Pero tampoco conviene, digamos, exagerar la importancia que tiene. Estos son datos también obtenidos de páginas web dedicadas a ellas en 1985 y entre 1985 y, y 2020 había 40 gobiernos populistas en el mundo. ¿Vale? Y prácticamente ahora solamente solo sobreviven 7 de ellos. ¿Vale? Los demás se han ido reconvirtiendo en democracias. Yo creo que también Daniel Ziblatt decía que en estos momentos hay más democracias en el mundo de los que ha habido a lo largo de toda la historia. Entonces, no conviene ser demasiado pesimista. No conviene ni exagerar la importancia del populismo, porque sería darle más importancia de la que realmente tiene, pero tampoco conviene, em, digamos, ignorar. Bien, he dicho que el eje central del pensamiento populista es esa visión unificada de la voluntad popular. Y de estas dos características arrancan, por una parte, la polarización, digamos, otras dos peculiaridades, que son la polarización por una parte y por otra parte la concentración de poder. Bien, y además, digamos, son dos elementos que en estos momentos están presentes, y lo veremos más adelante, no solamente en el pensamiento populista de otros países de nuestro entorno, sino que también los podemos identificar con algunos planteamientos de nuestras propias fuerzas políticas. Y cuando hablo de fuerzas políticas me refiero prácticamente a todas. Vivimos en un escenario cada vez más polarizado y con mayor concentración de poder en el seno de los partidos políticos. Bien, la polarización. Los líderes populistas, para llegar al poder, crean un enfrentamiento entre los ciudadanos y sus instituciones. Yo reconozco que el movimiento del 15M, cuando surgió, era muy atractivo, pero también, digamos, tenía algunas afirmaciones que con el tiempo se han demostrado preocupantes. La idea principal, recordémosla todos, los que vivimos aquellos años, es no nos representan. Eh, las instituciones se consideran que están alejadas de los problemas de la gente y los políticos se consideran, entre comillas, una casta que viven más preocupados por su propia supervivencia que por, digamos, las dificultades que atraviesan en un momento determinado los ciudadanos. Em, este discurso lo podemos encontrar no solamente en muchas fuerzas políticas en nuestro ámbito, sino también en muchos otros países de nuestro entorno o del otro lado del Atlántico. Recordar la campaña electoral en Argentina, como en un momento determinado una persona que era millonaria, sin embargo, criticaba a todos los políticos a los que intentaba derrocar, señalando que eran una casta, etcétera, y que realmente lo único que estaban preocupados era por su propio bienestar. Y el discurso de Trump tampoco es muy distinto. Pensemos que está en unas circunstancias similares, es decir, personas, digamos, que pertenecen a la élite económica que en un momento determinado, sin embargo, ponen en duda
la legitimidad del sistema porque consideran que quienes están en el poder, bueno, pues son la clase culta, eh, demócrata, que viven en su mundo cerrado y que, sin embargo, desconocen las dificultades que está atravesando la clase trabajadora y la clase media norteamericana. Es un discurso muy extendido. Bien, a partir de este momento, o sea, a partir de este, digamos, núcleo ideológico, viene la polarización, viene el enfrentamiento. Todos los que no siguen mi propia orientación política son enemigos. Y por lo tanto, hay que ex- eh, echarles del sistema político. ¿eh? Es la negación de la idea básica de la democracia. Yo no recuerdo en estos momentos quién fue quien lo dijo, creo que fue Dahrendorf o algún otro autor americano, quizá fuera Popper, la verdad es que no me acuerdo. He buscado muchas veces la cita, pero no la encuentro, que decía que en definitiva la democracia no es más que la posibilidad de lograr la alternancia en el poder sin tener que destruir al enemigo. ¿eh? Bueno, pues la negación de esta idea es precisamente lo que constituye uno de los núcleos centrales del populismo. Bueno, la política entonces queda en amigo, enemigo. Es volver un poco a los planteamientos de Carl Smith justo antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es simplemente echar del sistema político a quienes no piensan como nosotros. Bueno, este es el primer elemento ideológico. El segundo elemento ideológico es eh, la concentración de poder. Y esto también lo estamos viendo ahora en todos los partidos políticos de nuestro entorno. Es decir, como solamente el líder le representa el auténtico sentir de los ciudadanos, como solo él se considera la encarnación de la voluntad popular, digamos, y normalmente ese líder es el que pretende o es ya cabeza del Ejecutivo, lo que quiere es quitarse de demás, de, de alrededor los demás poderes que en un momento determinado pueden servirle de freno o de contrapeso. Pensemos que para la idea populista, los parlamentos eh, son instituciones de las que hay que desconfiar. ¿eh? Puede haber dos situaciones. Una, que los líderes populistas controlen completamente el Parlamento. En ese caso se vuelven unas cámaras de asentimiento. Eso es un poco lo que pasa, por ejemplo, en estos momentos en Rusia. En Rusia no hay oposición en el Parlamento, hay algún partido que no es el que está en el poder, pero son partidos que están domesticados. ¿Vale? La otra posibilidad es que haya oposición en el Parlamento, pero aún en este caso las cámaras se entienden como obstáculos. Son lugares donde se discute, se debate, donde la oposición no hace más que criticar al gobierno y lo que hay que hacer es eh, intentar que no obstaculicen al único poder que realmente representa el sentir de los ciudadanos y que realmente resuelve los problemas, es eficaz, que es el poder ejecutivo. Entonces, digamos, se desactiva el Parlamento, pero por otra parte, y sobre todo, y esto haré una referencia muy breve al final de mi intervención, se desarticula al poder que tiene más capacidad de imponer conductas, que es el Poder Judicial. Entonces, se desactiva el Tribunal Constitucional a través de lo que los norteamericanos y los ingleses llaman el court packing, poniendo amigos en el Tribunal Constitucional o quitándoles funciones, que es lo que pasó en Polonia antes de la victoria del nuevo presidente. Y también, sobre todo, se desactiva el Poder Judicial a través de estrategias tales como establecer limitaciones a su actividad, manipular la composición de los consejos de gobierno, consejos generales del Poder Judicial, y también modificando el estatuto de los jueces. Bueno, quien tenga curiosidad por estos temas, yo creo que uno de los asuntos más destacados de la actualidad en estos momentos es la reforma judicial que se ha hecho en México, en donde se han jubilado anticipadamente todos los jueces y se ha modificado radicalmente el sistema de elección, de selección de los jueces, se ha ido a un sistema de elección popular. Vamos, pensemos lo que es la elección popular de un juez, que tiene que presentarse en unas elecciones, que tiene que hacer campaña electoral. ¿Quién le va a pagar la campaña electoral? ¿Eh? Evidentemente, eso es una hipoteca extraordinaria sobre la independencia futura del juez. Porque
o se la paga un partido político, o se lo paga el narcotráfico, o se lo paga una empresa. Entonces, eso es un tema muy preocupante. Bien, entonces, vamos a ver, nuestra Constitución es capaz, tiene instrumentos para frenar, digamos, estos peligros que provienen de una concepción populista de la política. Yo creo que, si lo pensamos despacio, todo el constitucionalismo, desde prácticamente cuando surge, finales del 18, principios del 19, está pensado para luchar contra el abuso del poder. En aquella época, cuando surge la monarquía absoluta, pero, digamos, las instituciones de la Constitución están pensadas, del constitucionalismo liberal, evidentemente, están pensadas para frenar el, el abuso de poder. Eh, mm, Cuando empiezan a aparecer las primeras constituciones, eh, Revolución Francesa, Revolución Inglesa, Revolución Norteamericana, la idea fundamental es establecer mecanismos para garantizar la libertad de las personas. Esta es la idea principal. Luego, con el tiempo, aparecerá más adelante la idea de que también hay que garantizar ciertas formas de igualdad. Todos sabemos que la igualdad todavía en el constitucionalismo contemporáneo sigue siendo más igualdad formal que igualdad sustantiva. Pero en la época del primer constitucionalismo, la idea básica era la libertad, y la definición de libertad y la de igualdad, podremos hablar luego más tarde de ello, no se diferencian demasiado. La igualdad en que es no estar sometido a vínculos de subordinación con respecto a otros. Pero bueno, no me quiero enrollar con ese tema, vuelvo a la idea principal, y es cuáles son las instituciones en una constitución que garantizan el freno al poder. Bueno, básicamente son, como todos sabemos, el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales, el Estado de Derecho, fundamentalmente, y como veremos después, la independencia judicial y la afirmación del pluralismo, precisamente porque el pluralismo y las garantías del pluralismo frenan esa concepción centralizada de la voluntad popular. De todas maneras, desde la época de Montesquieu, la mejor garantía contra el abuso del poder es la vieja división de poderes. Yo muchas veces a mis alumnos les decía que yo creo que es la única verdad absoluta que existe en el ámbito del derecho constitucional. Es decir, que no solamente basta con distinguir funciones, sino que también hay que atribuir cada función a un órgano, de manera que cada uno de los poderes frene al otro y no haya abuso de poder. Bien, me voy a centrar solo en la división de poderes, dejo de lado el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales en nuestra Constitución, dejo de lado el Estado de Derecho y me voy a centrar en la división de poderes, simplemente para recordar cosas que no deberían olvidarse, ni en el lenguaje jurídico ni en el lenguaje político. Son verdades viejas, pero como son viejas, muchos consideran que ya no están de moda y lo que tenemos que hacer es decir que siguen siendo importantes. Eh, la división, vamos a ver, cuando la, la segunda revolución atlántica es la revolución norteamericana. ¿Eh? Y son los norteamericanos los que cuando hacen la constitución federal eh, llegan a un importantísimo acuerdo. Y es que para evitar el abuso de poder, no solamente es necesario dividir el poder de manera horizontal, sino también de manera vertical, de manera territorial. Y es para eso, para lo que surge precisamente la técnica federal. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de Estado de las autonomías, que es prácticamente un Estado federal, y pensando que es una manera de distribuir el poder. ¿eh? Es una manera de distribuir el poder cuya misión principal es, evidentemente, favorecer la integración. Pero sobre todo, y desde la óptica norteamericana, es una manera también de conseguir que nunca pueda haber abusos de la mayoría. Porque si las cosas funcionan normalmente, la mayoría en una entidad territorial encontrará como límite siempre, como posición, la mayoría que predomine en otra entidad territorial. Nosotros criticamos mucho el estado de las autonomías. Decimos muchas veces que es un estado caro, que se em, superponen las funciones, que es poco eficiente, pero cuando hacemos críticas al estado de las autonomías no tenemos en cuenta que en un estado con una articulación compleja del poder es mucho más difícil que se imponga un sistema
populista que en un Estado centralizado. Precisamente porque rompe esa tendencia a la concentración de poder y porque frente a la polarización favorece el pluralismo. ¿eh? Yo creo que en la técnica, digamos, la evolución norteamericana es muy fácil verlo. Es decir, hemos visto cómo Trump no pudo llevar a cabo parte de su programa, sobre todo en materia de inmigración, porque los estados demócratas recurrían ante el Tribunal Supremo o ante los jueces federales para impedirle esas medidas. Y lo vemos también en España en cierta medida. Es decir, hablamos de que hay mucha conflictividad ante el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Es verdad que hay mucha conflictividad ante el Tribunal Constitucional y que hay cosas que se podrían resolver si hubiera una adecuada cooperación entre entidades territoriales. Pero tenemos que pensar también que muchas veces cuando hay un conflicto ante el Tribunal Constitucional, un conflicto de competencias, lo que hay detrás es un conflicto ideológico. Y que, digamos, a través de estos conflictos el Tribunal Constitucional establece un balance, un equilibrio entre una mayoría en una entidad territorial y la mayoría en otra. Buen ejemplo, lo que pasó con, digamos, las tensiones independentistas en Cataluña, recordar cómo fueron frenadas por el Tribunal Constitucional y lo que está ocurriendo en estos momentos a lo mejor con el tema de la vivienda. Ya sabemos cómo la visión que tiene, digamos, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Estado en materia de vivienda son bastante antagónicas. Bueno, pues a través de conflictos, en un momento determinado, el Tribunal Constitucional dirime estos conflictos. Lo cierto es que utilizando la Constitución como norma, en determinados momentos puede frenar determinados abusos que puedan venir de alguna de las dos entidades territoriales. Bien, forma de dejando ya la división territorial del poder, vamos a la otra división territorial del poder. Se habla de división horizontal y división vertical del poder. Yo prefiero no utilizar estos términos porque siempre me equivoco. Entonces, prefiero hablar de la división del poder territorial y la otra, es decir, la de las instituciones del Estado. Nuestra Constitución, artículo 3.1, afirma que estamos en un país con monarquía parlamentaria. ¿Vale? Y voy a hacer una breve referencia a la jefatura del Estado y a la forma de gobierno parlamentaria. Em, es un momento delicado para hablar de la corona y de la forma monárquica que seguimos conservando. Porque evidentemente las noticias que encontramos en los medios de comunicación no favorecen que sigamos defendiendo una forma monárquica. Yo tengo mis dudas. Siempre recuerdo muy bien que cuando estaba en quinto de carrera hacía una tesina con Antonio de Lorza y íbamos a la hemeroteca y leíamos una revista que se llamaba España, magnífica, justo antes de la Guerra Civil 31-36, y recuerdo muy bien los artículos de Luis Araquistain, casi, bueno, contemporáneo y amigo de Fernando de los Ríos. Y Luis Araquistain se declaraba accidentalista en las formas de gobierno. Él señalaba cómo, y este argumento sobre todo puede servir ahora. La diferencia entre monarquía y república ya no es como la que era en la época del siglo XIX. Es decir, república igual a sistemas autocráticos, abuso de poder. La república es un sistema democrático. Realmente ya las cosas no son así. Hay monarquías muy democráticas y hay repúblicas que son autoritarias. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja que en un momento como el actual, en un Estado democrático, puede tener una monarquía hereditaria frente a un sistema republicano? ¿eh? Para mí, básicamente hay una que justifica que la jefatura del Estado esté en manos de una autoridad que no ha sido elegida directamente o indirectamente para los ciudadanos. Y es que en los sistemas monárquicos, por lo menos hay una institución que está al margen de la contienda partidista. La ventaja de la jefatura del Estado monárquica es que se le exige al rey, como no es elegido, neutralidad en materia de política. El rey tiene que estar por encima de las visiones de los distintos partidos, porque si toma partido por alguna de las fuerzas políticas, deja de ser el rey del resto de los ciudadanos. ¿Vale? Entonces yo creo que esta idea hay que tenerla muy presente, ya no solamente cuando hablamos de reforma de la Constitución. Yo, mucha gente que defiende muy vivamente la República, siempre les digo, vamos a ver, vamos a un sistema republicano como el norteamericano,
o vamos a un sistema republicano como el italiano o el alemán, donde el presidente de la República lo eligen las cámaras, y pensar que puede ser presidente de la República el líder del partido que menos os gusta. Yo creo que esto hay que tenerlo muy presente, ¿eh? Bien, lo cierto es que esta idea puede servir fundamentalmente no solamente para pensar en posibles reformas de la Constitución, sino sobre todo para exigir a la corona que se cumpla su papel de neutralidad con respecto a todas las fuerzas políticas, cosa que por ahora yo creo que no hay dudas, pero sobre todo para exigirle a la opinión pública y a los ciudadanos que no intenten involucrar al rey en la contienda política. Porque esto sí que es muy frecuente que lo encontremos en los medios de comunicación o en las demandas que hacen determinados partidos políticos. No, el rey no tiene que firmar esta ley, el rey tiene que hacer manifestaciones en contra de lo que está ocurriendo. Cuidado, ¿eh? Si nosotros eh, seguimos este tipo de reclamaciones, ponemos a la corona en entredicho, precisamente porque le impedimos cumplir el papel que le corresponde a la jefatura del Estado en un sistema monárquico. Otra garantía de la resiliencia constitucional al populismo, nuestra forma de gobierno parlamentaria. Hace poco leía un artículo de un autor norteamericano que señalaba que, en su opinión, era más resiliente las constituciones presidencialistas, donde el presidente es elegido directamente por los ciudadanos, que los sistemas parlamentarios. Él señalaba que los sistemas presidencialistas tienen una división de poderes más rígida, por lo tanto hay más control de poder, mientras que en los sistemas parlamentarios es más fácil que se concentre el poder porque el líder del partido mayoritario controla la Cámara y controla también el Ejecutivo. Bueno, yo creo que esta visión teóricamente puede ser correcta, pero choca con lo que ocurre en la realidad, ¿eh? En The Economist ha salido publicado el año pasado un índice de los países más democráticos del mundo, y los primeros 8 países son monarquías, perdón, son sistemas de carácter parlamentario, ¿eh? Y luego el último es Taiwán, que es un sistema semipresidencialista. Entonces, realmente la práctica nos demuestra cómo los sistemas parlamentarios están funcionando bien a la hora de frenar el populismo. Hay que tener cuidado porque el parlamentarismo no es una garantía absoluta contra el populismo, ¿eh? Pero dificulta, como señalaba antes, el ascenso del populismo. Em, También el propio esquema teórico del parlamentarismo, la propia estructura del parlamentarismo, dificulta la concentración de poder. Básicamente porque, como ya sabemos, jefatura del Estado y jefatura del Gobierno están separadas, y luego además porque el presidente del Gobierno no es elegido directamente por los ciudadanos. Eso supone que no tiene la misma fuente de legitimidad que tendría en un sistema de carácter presidencialista como es Estados Unidos o, por ejemplo, Argentina o Venezuela, ¿eh? Y luego, encima, además, el presidente del gobierno está sometido siempre al control de la oposición en el Parlamento, a través de los medios ordinarios, medios extraordinarios, la moción de censura, la cuestión de confianza, las preguntas, las interpelaciones, etcétera. Es verdad que el Parlamento se puede eh, manipular a través de una reforma electoral, ¿eh? Ojo con las reformas electorales, ¿eh? Un paréntesis, si nosotros analizamos lo que ha ido ocurriendo desde que hemos vuelto a hablar de populismo en los últimos 10, 15 años, hay una estrategia que es clara: para el avance del populismo, reforma de la Constitución, ¿eh? Y si no se puede reformar la Constitución, como ocurrió en Polonia, reforma el sistema electoral, ¿eh? Entonces, cuando llegamos a hablar de la reforma electoral, es muy importante tener en cuenta que, cuidado, ¿eh? Porque puede conducir, facilitar el ascenso del populismo, si no está bien llevada a cabo, que no nos engañen con la gobernabilidad, ¿eh? Vale. Otro tema muy polémico que yo dejo aquí abierto. Siempre hemos criticado nuestra estructura bicameral, siempre hemos dicho que el Senado es una cámara redundante, siempre hemos dicho que no cumple con su función constitucional de ser una cámara de representación de las comunidades autónomas, porque por su composición, por su forma de elección, pues no es más que una cámara redundante,
¿eh? Hay autores de nuestra disciplina, algunos conocemos, que son partidarios de reformar la Constitución para suprimir el Senado. Vale. Hombre, es verdad, pues, cuando coincide la mayoría en el Senado y coincide la mayoría en el Congreso de los Diputados, pues la verdad es que no se nota que el Senado cumpla eh, alguna función destacada. Sin embargo, no deja de ser interesante lo que está ocurriendo ahora con el Senado y con las diferentes mayorías que predominan en cada una de las cámaras. Sabemos que en estos momentos existen muchos conflictos, ¿eh? Muchos conflictos. El último lo hemos visto eh, con la tramitación de la ley de la amnistía, si el Senado ha vetado o no ha vetado, si lo ha presentado a tiempo el veto, si no lo ha presentado a tiempo al veto. Al final acaba en un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Bien, yo escuché un día en la radio a un destacado líder del partido de la mayoría señalando que no estaba bien que el Partido Popular intentara manipular políticamente o servirse políticamente del Senado. Bueno, otra vez, el Senado es una cámara de representación política, por lo tanto, digamos, está cumpliendo el papel del partido que lo domina, aunque quizá no nos gusten sus planteamientos. Y conviene tener en cuenta, por ejemplo, en un reciente estudio que ha hecho la Comisión de Venecia acerca del papel de las segundas cámaras, y señala que en estas condiciones, concretamente la que nos encontramos ahora en España, es decir, cuando hay mayorías distintas en las dos cámaras, porque cada una responde a diferentes sistemas electorales, el Senado cumple una de sus funciones tradicionales, que es ser un límite al predominio, al excesivo predominio de la mayoría en la otra cámara. Es decir, que es verdad que en un momento determinado puede haber conflictos, puede haber tensiones, independientemente de la ideología que podamos tener, independientemente somos más favorables de lo que dice el Senado o de lo que dice el Congreso de los Diputados, pero hay que tener en cuenta que el papel del Senado, no solamente la representación territorial, sino en nuestro caso, con nuestra conformación del Senado y del Congreso de los Diputados, otro de los papeles del Senado es precisamente frenar al Congreso de los Diputados. Bien, una brevísima referencia al otro poder. Bueno, eh, que configura la estructura estatal, que es el Poder Judicial. También aquí nos encontramos con noticias que están apareciendo todos los días en los periódicos. Eh, hay una guerra por parte de los partidos políticos en la que se intenta que el Poder Judicial actúe como árbitro, ¿no? Lo hemos visto hace muy poco, son querellas, acusaciones de fraude, etcétera, etcétera. Vamos a ver. En España es evidente que en estos momentos hay un intento de manipulación del Poder Judicial. Pero hay que distinguir entre lo que es un intento de manipulación del Poder Judicial y lo que es el lawfare. Todos estamos oyendo muchas veces lo que es el lawfare. El lawfare es algo muchísimo más peligroso, porque supone que el Poder Judicial se ha dejado instrumentalizar para acabar con medios ilegítimos, con fuerzas o bien del gobierno o bien de la oposición. Es decir, digamos, el lawfare supone que los jueces ya están en una batalla política para, sobre todo, derrocar al poder constituido, que es, por ejemplo, lo que se acusaba en Brasil, que se había hecho en contra de Lula. Vale. En España yo no he encontrado por ahora ningún caso claro de lawfare. ¿Vale? Intentos, claro que hay, pero seamos realistas, es decir, una cosa es que se intente manipular al Poder Judicial y otra cosa es que se logre manipular al Poder Judicial. Puede haber decisiones judiciales que no nos gusten en un momento determinado, pero para acabar con esos intentos de manipulación política del Poder Judicial, la solución no es acabar con la independencia judicial. ¿eh? La solución está en activar los mecanismos que son característicos de un Estado de Derecho. ¿eh? En primer lugar, afirmar la independencia del Poder Judicial. Eso se tiene que afirmar siempre, en su doble vertiente. La doble vertiente que aparece en la jurisprudencia del convenio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión. Esta definición de independencia judicial, además, aparece ya en las normas de la Unión Europea. Es la definición que aparece en el reglamento de condicionalidad, por ejemplo. Es imparcialidad, en primer lugar. Los jueces pueden tener su orientación política, ¿eh? Pueden tener su propia sensibilidad. Nadie niega que un juez no pueda tener una sensibilidad. Lo que pasa es que no pueden anteponer su propia ideología política a la justicia,
es decir, a las necesidades del proceso. ¿eh? Yo creo que en España hemos conocido casos en los que esto no ha ocurrido, pero también visto casos en los cuales esto ha ocurrido. Y ya hemos visto muchas tensiones en el Tribunal Constitucional y hemos visto muchas veces cómo la prensa siempre lee la situación del Tribunal Constitucional entre los progresistas y los conservadores. Bueno, si uno analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, verá como en casos muy difíciles, como por ejemplo la sentencia sobre el aborto, ha habido jueces que en un momento determinado, a pesar de tener una confesión religiosa muy comprometida, no la han seguido, sino que han dictado sentencia teniendo en cuenta las necesidades del proceso. ¿Vale? Entonces es imparcialidad en primer lugar y en segundo lugar, y esto es fundamental, es ausencia de subordinación. Es decir, los jueces tienen que estar dotados de autonomía y esto es un principio que en estos momentos es clave en la política de la Unión Europea. Lo hemos visto, la presión que ha hecho la Unión Europea para que España lograra renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ni los consejos del Poder Judicial, ni los jueces pueden depender de otro poder, ni del legislativo, ni del ejecutivo. ¿eh? Tienen que estar al margen del juego político, porque en un momento cuando el juez entra en el juego político, pierde su objetividad. Nunca dictará sentencia en función de las necesidades del proceso, sino en función de temor a que se le impongan medidas disciplinarias o bien la esperanza de ser ascendido en la carrera judicial. Entonces, independencia de todos los poderes. ¿Vale? Bueno, ya me acerco a las conclusiones. Sí, más o menos el tiempo. Yo creo que nuestra Constitución está bastante bien equipada para frenar el populismo. Y esto se pone de manifiesto en una cuestión muy importante. Es decir, si nosotros miramos en estos momentos los índices de democracia en el mundo y el índice del Estado de Derecho, España sale muy bien parada. En estos momentos tenemos un notable alto, según el World Justice Project. Estos ya son datos del 23. Ocupamos la posición 24 de 142 países. No nos podemos quejar. Habrá cosas que habrá que mejorar, pero no nos podemos quejar. Ahora bien, em, tampoco podemos bajar la guardia. ¿eh? Bajar la guardia por una cosa que he dicho antes, siempre se está hablando de reforma de la Constitución, no parece que la reforma de la Constitución vaya adelante porque no hay acuerdo político por la polarización. Hay cuestiones técnicas que se podrían modificar. Ya hemos visto cómo se ha modificado el tema de las personas con discapacidad. En 15 días, vale. No hay reforma de la Constitución en temas más polémicos, porque hay mucha polarización, pero sí que puede haber reformas de la legislación ordinaria. Legislación ordinaria que afecta a cuestiones constitucionales de primera magnitud, como son, por ejemplo, el sistema electoral. Hemos visto muchas las elecciones como había personas que querían federalizar el sistema y otros que querían recentralizar el sistema. También la estructura territorial está en entredicho. También está en entredicho, por ejemplo, la forma de gobierno. Hemos visto cómo en un momento determinado hay quienes son partidarios de fortalecer todavía más el papel del Ejecutivo en un sistema parlamentario racionalizado como el nuestro. Bien, em, dejando de lado la reforma de la Constitución, estos mismos planteamientos se pueden llevar a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hemos visto un intento de hacerlo, a la reforma del sistema electoral, etcétera. Bueno, pues ojo, ¿eh? Es verdad que nuestra Constitución necesita reformas, pero ya no estamos en 1990, cuando parecía que la democracia era la única forma de gobierno posible. Ahora tenemos una amenaza populista muy fuerte en la propia Europa. Si pensamos una reforma constitucional o una reforma de cualquier legislación que afecta a aspectos constitucionales, lo que tenemos que pensar es si va a favorecer o no va a favorecer la polarización y la centralización de poder. Vale. Em, la segunda reflexión es que, aunque en España podemos estar tranquilos, también hay motivos por los cuales podemos en estos momentos tener un cierto índice de preocupación.
y ya me he referido a ello antes. Es decir, es verdad que en estos momentos yo creo que la estructura estatal no obedece a planteamientos populistas, ¿eh? Pero también es verdad que el populismo está impregnando cada vez más a los partidos políticos. Y cuando hablo de partidos políticos no me refiero a un partido político, me refiero a todos los partidos políticos, ¿eh? Si nosotros analizamos despacio, primero, la polarización cada vez forma más parte del discurso político. Los partidos que antes estaban en el centro izquierda, centro derecha, se están yendo a los extremos fundamentalmente por motivos de carácter electoral. Es el fenómeno que Juan Liz ya hace unos años definía como fenómeno de sobrepuja. ¿Eh? En momentos determinados, para captar el voto de los que están a la derecha o a la izquierda, lo que se hace es copiar su discurso político. ¿Eh? Lo estamos viendo todos los días con determinados planteamientos en materia, por ejemplo, de inmigración, etcétera, cómo el discurso político está cambiando. ¿Eh? Cómo cuestiones que antes estaban consensuadas, que prácticamente todos los partidos políticos estaban de acuerdo, los mayoritarios estaban de acuerdo, ahora sin embargo empiezan a ser motivo de división. ¿Eh? Em, También junto a ello nos podemos encontrar con que hemos atravesado dos crisis muy fuertes. Primero la crisis económica de 2007, luego la crisis del COVID. Hay descontento popular. Y bueno, pues son los planteamientos más polarizados los que en un momento determinado pueden resultar más atractivos para los ciudadanos. Nuestros partidos políticos cada vez tienen un poder más concentrado, ¿no? En ahí todos hemos sido un poco ingenuos, ¿eh? Sobre todo porque con las críticas a la representación en los partidos políticos se han instalado sistemas de primarias. eh, em, Todo se somete a votación de los afiliados o de los simpatizantes y esto es muy bueno, ¿verdad? Porque es más participación. Pero lo cierto es que en un momento determinado, cuando se trata de elegir líderes de los partidos, fundamentalmente el candidato a presidente del gobierno, listas electorales, lo que produce es una centralización del poder. Porque legitima directamente en la voluntad de los afiliados la posición del líder. ¿Eh? Y yo recuerdo cómo era la estructura de los partidos políticos antes, donde había agrupaciones locales, agrupaciones provinciales, agrupaciones de comunidades autónomas. Los afiliados iban a las asambleas del partido, discutían, a lo mejor no había mucha representación, pero por lo menos había un debate interno en el partido. Esto está prácticamente desapareciendo. Las listas las hace siempre el líder del partido. Entonces, fijaros cómo los dos grandes problemas del populismo, la centralización del poder y la polarización, está impregnando a todos los partidos, ¿no? Entonces, bueno, sí que conviene reflexionar acerca de ello y exigir a los partidos que no pongan las cosas más difíciles. Es decir, que es verdad que ellos son los protagonistas del sistema democrático. Como son los protagonistas del sistema democrático, tienen que estar a la altura y cumplir la función que se les asigna la Constitución. Nada más y muchas gracias. Bien, te- le ruego a la conferenciante, a Paloma, el error en la transcripción del título No, de la conferencia, que evidentemente cuando nos llegó, cuando me llegó entendí que era una voz de alarma, un señalamiento de riesgo, de nuevos riesgos, pero bueno, también un llamamiento a la esperanza, que creo que se ha visto concretado en la conferencia, básicamente alertando de que posiblemente el principio de constitucionalidad, ¿no? Que entendíamos que era una vacuna después del periodo de la posguerra, era suficiente, ¿no? Para salvar a la democracia, pues puede ser que no sea suficiente. Un nuevo riesgo que evidentemente presenta el populismo como estrategia, o al menos, si no nuevo, sí con nuevas formas. Y evidentemente un llamamiento a la esperanza recurriendo a estructuras, a instituciones y a teorías completamente tradicionales, como son la división de poderes, la jefatura del Estado, y en fin, el propio sistema de partidos es fundamental en un modelo
que sí tendría que estar sometido a una revisión, eh, posiblemente para hacer más efectivo frente a las nuevas situaciones, por lo cual yo creo que ha respondido perfectamente a ese requerimiento y creo que es el momento de abrir a continuación pues un debate que creo que temas hay eh, y aprovecharnos de Paloma tenemos hoy en este momento. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a Paloma por la excelente exposición tan breve, pero tan densa y tocando todos los palos y todas las cuestiones que son verdaderamente relevantes en este caso. O si no todas, casi todas, ¿no? Pues al menos desde el punto de vista que la ha planteado, que es ver la resiliencia que se puede oponer al populismo desde la propia Constitución, ¿no? Y el análisis que ha hecho me parece, en líneas generales, lo comparto, ¿no? Pero también es verdad que hay algunas cosas que me gustaría decir en relación con la reforma y en relación también con otros aspectos de la resiliencia que no son necesariamente de orden legal o de orden de análisis de la estructura constitucional del país. En relación con la primera cuestión, el Senado me ha llamado la atención, es verdad, ha hecho referencia muy justamente, además, a que hay personas que dicen que el Senado no sirve para nada y que por lo tanto había que eliminarlo. A mí eso también me parece un soberano disparate. Máxime cuando estamos en un modelo que, como bien has dicho, no siendo federal nominativamente, es un modelo federal en los hechos, de facto. El sistema autonómico es así, pero claro, porque es un sistema que es de facto federal, pues contiene muchos problemas de racionalización y de conformación adecuada, incluso, digamos, de una cierta legitimidad de origen en el sentido de que no figura como tal en la Constitución, esa forma de Estado. Entonces, desde este punto de vista, hay una idea que nunca debemos dejar de tener clara, y es que todo el sistema descentralizado a ese nivel, no administrativamente, sino políticamente, tiene que tener un Senado. Es decir, en este caso el Senado, si queremos ir a un modelo federal, tiene que haber un Senado. El problema de nuestro Senado no es tanto el que se ha señalado, de que es duplicidad, que lo es también en buena medida, sino que no representa a lo que debiera representar, que son las instituciones territoriales, son los territorios, es decir, no las provincias. ¿Para qué queremos representar a las provincias a un nivel nacional? Tenemos que representar los territorios, como un sistema federal representa al Senado a los estados miembros de la federación. Entonces, desde ese punto de vista, yo quisiera reivindicar la necesidad de la reforma de la Constitución en algunos puntos y en este del Senado en particular. Eso por un lado. Pero luego hay otra cuestión que creo que debemos destacar aquí, aunque se salga un poco del esquema que tan brillantemente has planteado. Y es que eh, hoy por hoy tenemos un acontecimiento a nivel mundial que está favoreciendo el auge de los populismos como herramienta, es decir, como estrategia, que es evidentemente el uso que se hace de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Y el uso que hace quién, el uso que hacen los grandes agentes económicos que se convierten en agentes políticos y que tienen más poder que los propios estados, sea cual sea su estructura su estructura como tal Estado y sea cual sea su nivel de democracia alcanzada. Porque aquí lo tenemos, en España, lo has dicho, el número 24 de los países considerados más democráticos del mundo y sin embargo se ve atenazado igualmente de una manera poderosísima por los populismos. Y nos encontramos sin armas porque frente a esos fenómenos los estados no tienen poder, no tenemos poder y ni siquiera existe una instancia internacional que pudiera frenar eso. Igual que sí existen instancias que lo frenan en cierta medida, claro, y también regionales o supranacionales, como el caso de la Unión Europea. Pero miremos lo que está pasando. La propia Unión Europea se está infectando de populismo. Entonces, frente a eso, ¿qué hacer? Bueno, sería necesario que hubiera un mayor poder de los estados para poder hacer algo al respecto. Pero podemos añadir aquí nosotros uno más modesto, ciertamente, ya que has hablado de la Constitución, pensemos en
la enseñanza de la Constitución. Pensemos en la formación constitucional de la ciudadanía, porque eso también puede contrarrestar y mucho toda la influencia negativa tremenda que se está alcanzando a través, sobre todo, de las manipulaciones, las propagandas, las medios verdades, las fake news, a través de las redes sociales, que no son, como tales instrumentos, no son responsables de nada. El problema es quién los maneja y por qué los maneja. Por el afán económico, eh, por el beneficio puramente económico. Cuanto más problemas y más luchas y más, digamos, debate negativo se introduzca a través de las redes, más van a prosperar y más poder político van a tener también. Por esto, estas cosas son muy importantes. A mí me preocupa mucho. Me preocupa que justamente ahora, cuando ha salido un reglamento nuevo de la Unión Europea en relación con la inteligencia artificial, que está muy bien, magnífico, sin embargo, vemos cómo en otros temas se está impregnando de populismo, especialmente en el tema de la inmigración. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Bien, bueno, me parece interesantísimo lo que has dicho con respecto al Senado. Bueno, esta es una discusión que llevamos ya, pero vamos a ver, yo ya he llegado a la conclusión, yo no sé si es que me estoy haciendo, bueno, me estoy haciendo mayor, eso está claro, o sea, eso lo sé. Y cada vez soy yo más de la idea de madrecita, madrecita, que nos dejen como estamos, sobre todo porque en época de tribulación no hacer mudanza. Pero desde un punto de vista conceptual, técnico, la reforma del Senado. Eh, Vamos a ver, yo no, menos en Alemania, ¿vale? Donde el Senado no es de elección popular, sino que están los representantes de los ejecutivos de los Länder. En todos los demás sitios, el Senado está en manos de los partidos políticos, igual que en España. No hay sistema federal en el cual realmente, cuando los candidatos que se presentan forman parte de partidos políticos y los grupos parlamentarios están compuestos por miembros de partidos políticos en los que no reciban instrucciones de partido. Entonces, o una de dos, o vamos al sistema alemán, ¿eh? O tenemos que asumir que en España va a ser lo mismo. Ir al sistema alemán, yo me acuerdo que en Italia se sometió el tema al referéndum, ¿vale? Y hubo una enorme oposición por parte de los constitucionalistas, de algunos constitucionalistas, porque decían que el sistema alemán tiene su lógica, su razón de ser en Alemania, ¿vale? Porque viene de la Confederación Alemana y de la Constitución de 1876, donde estaban los príncipes alemanes, etcétera. eh, pero meter un sistema igual en otro país supondría darle poder legislativo a instituciones que no son elegidas directamente por los ciudadanos. Y eso es contrario al principio democrático. Yo creo que esa es una objeción de peso. No digo que tenga que ser definitiva, ¿eh? Pero no conviene olvidarla. Sobre todo, porque si tenemos presente que en la mayor parte de las cuestiones en las que es necesario coordinación y cooperación entre Estado y comunidades autónomas, estamos ante temas de carácter administrativo. Y entonces, para eso lo que hay que hacer es potenciar conferencias de presidentes y, bueno, todas las conferencias que hay territoriales. Y que en España no lo queremos reconocer, pero lo cierto es que funciona muy bien. Es decir, la que peor funciona porque tiene mucha dificultad de funcionamiento es la de los presidentes de las comunidades autónomas. Pero en las demás, en materia de sanidad, por ejemplo, en el COVID, llevaron a cabo una gestión excelente. En materia, hay muchas materias técnicas, cuando no están los focos de las cámaras, cuando lo que van allí son, digamos, dirigentes políticos, directores generales, etcétera, de segundo nivel o funcionarios, claro que hay cooperación y coordinación. Entonces, pero en cualquier caso, la cooperación y la coordinación es sobre todo en materias administrativas. En materia de naturaleza política, pues no lo sé. No lo sé si es bueno dejar que los ejecutivos de las comunidades autónomas que carecen de legitimidad democrática directa decidan sobre cuestiones que pueden afectar a sus territorios, pero que en definitiva se tienen que resolver desde un poder nacional. Entonces, yo tengo muchas dudas, te lo digo claramente. Luego, en segundo lugar, populismo y redes sociales. Bueno, yo no he querido hablar de ese tema porque, claro, está relacionado con derechos fundamentales. O sea, eh,
Nos tenemos que plantear otro tema muchísimo más espinoso, como es el tema de los límites a la libertad de expresión. Es así, es decir, eso es un equilibrio dificilísimo, pero eso es una cosa que evidentemente está, vamos, afectando muchísimo a toda la opinión pública internacional, nacional e internacional, y sobre todo en periodo electoral. Ya hemos visto el impacto que tienen los medios de comunicación, las redes sociales y las fake news, etcétera, etcétera, en periodo electoral, ¿no? Em, Ahí yo estoy contigo que en determinados temas la Unión Europea está escorándose hacia el populismo. Bueno, no tenemos garantías de que no se esté escorando, porque todavía no ha hecho nada en materia de inmigración. Yo lo que he leído es especulaciones más que datos reales, ¿no? Se decía que la Unión Europea iba a seguir el modelo italiano. Yo todavía no le he visto dar un paso en ese sentido. Si lo da, la mayoría del Parlamento Europeo, la verdad es que es preocupante, ¿vale? Pero pensemos que en estos momentos, digamos, el Partido Popular Europeo y la socialdemocracia en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo no han roto la gran coalición, ¿no? O sea, ahí yo espero que no se rompa, y espero que no haya tentaciones de inclinarse a ningún extremo. Hace poco se ha aprobado, yo no me lo he leído despacio, un reglamento, hay un plan de acción de la Unión Europea en materia de democracia que es interesante, aunque se habla muy poco de él. Es algo parecido a lo que se hizo con el Estado de Derecho, pero ya en materia de principio democrático, porque la Unión Europea está muy preocupada por la interferencia de intereses eh, políticos eh, de otros países, sobre todo de Rusia, en los fenómenos electorales europeos, en los procesos electorales europeos. Estaba preocupada antes de las elecciones del Parlamento Europeo y ahora empieza a estar preocupada también por lo que está ocurriendo en los Estados miembros, en algunos Estados miembros. Entonces hay un reglamento en materia de publicidad y de propaganda política, y yo no lo he leído despacio, pero me da la impresión de que está empezando a estar sensibilizada, ¿vale? Porque evidentemente la injerencia, acordémonos de Cambridge Analytica, aunque no haya sido, digamos, no sabemos si a través de las redes sociales o no, pero pensar lo que ha pasado en las elecciones de Moldavia, ¿no? Donde se ha demostrado que prácticamente un 10% de los votos estaban comprados por sectores simpatizantes de los rusos. Evidentemente hay que encontrar un remedio a todo esto. Es un remedio que, como tú dices, muy bien, no puede venir solo de los Estados miembros, se tiene que hacer a nivel internacional. Porque ¿qué capacidad tiene España de luchar contra propaganda que viene a lo mejor de Rusia o de China? ¿Vale? Y luego sí que hay una cosa que es muy importante, que yo creo que tenemos que reflexionar todos. El constitucionalismo surge para proteger la libertad frente al poder. Yo se lo decía también a mis alumnos, se lo digo ahora a la gente joven. Estamos en un mundo donde las grandes amenazas para la libertad, para la igualdad, ya no viene o no va a venir del poder. El poder va a ser nuestra única garantía. Vamos a volver al feudalismo, es decir, donde el poder lo ejercen las empresas directamente. ¿Eh? Pensemos lo que está ocurriendo con la carrera espacial. ¿Quién le pone freno a un señor que empieza a matar, perdón, empieza a mandar cohetes, empieza la carrera espacial para que sus empresas tengan acceso a los metales nobles? Bueno, lo dejo porque me ha entrado un picor de garganta. Descansa. Y le damos la palabra a alguna otra pregunta. Profesor Hospitarte. A las felicitaciones. Tú has trabajado mucho los frenos desde la Unión Europea y desde esa institución tan particular que es la Comisión de Venecia. Me gustaría si puedes hacer alguna valoración sobre la posición del Tribunal de Justicia y su jurisprudencia en torno al populismo, si considera que ha tenido alguna eficacia real, ¿no? Bueno, vamos a ver. Muchas gracias. Mira, es que tengo una cierta tendencia a las alergias. Pero yo creo que sí que puedo. Si me pones un poco de agua. Es que yo no puedo. A ver, a mí me parece que la reacción de la Unión Europea ha sido muy tardía, ha sido lenta,
pero ha sido segura. También hay que tener en cuenta que los procesos de toma de decisiones en la Unión Europea son lentísimos, pero la reacción que ha tenido con la defensa del Estado de Derecho ha sido fundamental para frenar en algo, no definitivamente en algo, el avance del populismo. Y ya lo hemos visto en Polonia. Es decir, en Polonia, seamos realistas, el, el 30% de las inversiones que se realizaban en el país, creo que como mínimo el 30% del presupuesto provenía de los fondos de la Unión. Entonces ha sido poner en marcha el reglamento de condicionalidad como para que hubiera una nueva mayoría y, digamos, se diera marcha atrás en toda la reforma que se había hecho en materia de poder judicial. ¿Vale? Eh, claro, la cuestión es que, para mí, eh, yo no sé si, digamos, la Unión Europea podría haber hecho algo distinto o no. Pero ¿qué ha hecho la Unión Europea? Dice los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Derechos, democracia, Estado de Derecho, dignidad, con cuál garantizo yo, digamos, que el populismo se frene en algunos países. Estado de Derecho e independencia del Poder Judicial. Ha sido así. Es decir, eh, ¿por qué lo ha hecho? Quizá porque era lo más sencillo. ¿eh? Definir lo que era el Estado de Derecho hace 10 años era muy complicado porque había muchísimas tradiciones jurídicas y, sin embargo, en un momento determinado, tanto el Consejo de Europa, Comisión de Venecia, como la Unión Europea, el documento de 2014 es el nuevo el documento marco para la defensa del Estado de Derecho, tiene la misma definición de Estado de Derecho. ¿Vale? Y dentro de la definición del Estado de Derecho aparece esta concepción de la independencia del Poder Judicial. ¿Vale? Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde la sentencia de esta la Asociación de los Jueces Portugueses, que me parece que es de 2017, ya hace una advertencia a los Estados miembros diciendo, ojo, la independencia del Poder Judicial forma parte de los valores de la Unión y además se incardina con el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea. Yo he leído muchas veces el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea y lo único que obliga es a los estados a tener un sistema de recursos y a garantizar la independencia judicial y ya está. Pero a partir de ahí, bueno, las sentencias contra Polonia, yo creo que a nadie se le ocurría que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace 10 años pudiera asumir el protagonismo que ha asumido en defensa del Estado de Derecho. ¿eh? Claro, cuando yo empecé a trabajar este tema, que lo he trabajado bastante, fue hace ya casi como, yo creo que fue en el 17, 18. Decía, pero ¿por qué no defiende la democracia? Es mucho más difícil, porque el consenso que hay ahora en materia de Estado de Derecho entre todos los países de la Unión y los países del Consejo de Europa no existe sobre el concepto de democracia. Claro, si tú lo piensas, hay gente que defiende la democracia puramente formal, elecciones. Otros que quieren una democracia más sustantiva. Formas de participación. Bueno, pues la verdad es que la participación, hay muchas personas que consideran que un gobierno representativo no es democrático, que hay que volver a la democracia directa, que cada vez son más partidarios de acabar con las elecciones. A ver, ¿cómo se llamaba aquel libro? Eh, con- Acabar con las elecciones. Todo por sorteo. Por suerte. Entonces, a mí me parece que era un poco más espinoso y luego encima además la idea de democracia, como está ligada a la soberanía popular, pues parece que está mucho más, digamos, dentro del ámbito de los Estados miembros y de la estructura constitucional, la identidad constitucional de los Estados miembros. Entonces se han ido por el ámbito del Estado de Derecho y por la independencia judicial. Y hombre, evidentemente tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. ¿eh? La concepción de independencia judicial que hemos visto, bueno, pues está muy bien para determinados países de nuestro entorno y para determinadas ideologías. Ya sabemos que en nuestro país hay muchas fuerzas políticas que consideran que la independencia judicial no es lo que he dicho yo. ¿eh? Sobre todo en lo que son los consejos del Poder Judicial. En España, cuando se elabora la Constitución del 78 y luego muchos años después, había muchos que pensaban que el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano que tenga que ser independiente, es un órgano de gobierno de los jueces. Y como es un órgano de gobierno de los jueces, tiene que tener la misma representación que tiene un parlamento, porque representan el sentir popular.
Bueno, esa concepción a mí tampoco me parece descabellada ni contraria al principio democrático. Ahora, en estos momentos en la Unión Europea es inadmisible. O sea, léete la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, léete la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han llegado a decir que el Consejo General del Poder Judicial en cualquier país y sus miembros tienen que tener la misma independencia que los jueces. O sea, falta de subordinación, ninguna dependencia con respecto al Poder Legislativo, independientemente de cómo se haya elegido, y desde luego ninguna dependencia con respecto al Poder Ejecutivo. No hay más camino. La integración nos impone ese modelo. Eh, a mí me parece que no funciona mal. ¿Eh? Puede ser muy discutible, pero no está funcionando mal. Y es más, para muchos países ha sido la salvación. ¿Eh? Desde luego para Polonia ha sido la salvación. Ya veremos cómo acaba. Tusk es Tusk, ¿no? Y porque tiene mucha oposición interna. Y ya veremos a ver qué pasa con Hungría, ¿no? Porque Hungría sigue. Y ya veremos lo que está ocurriendo ahora en otros países. El otro día venían noticias muy preocupantes acerca de Eslovaquia. ¿Eh? Y ya no digamos, bueno, pues todos los países del este que están aspirando a entrar en la Unión Europea y que se encuentran con lo que ocurrió el otro día en Moldavia, los proeuropeos y los prosoviéticos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, digamos, las amenazas populistas son muy fuertes. Buenas tardes, me sumo a la felicitación y una pregunta muy concreta que sobre todo ha surgido al hilo de la respuesta al profesor Cámara y es ¿qué consideración tiene sobre la idea precisamente de las grandes coaliciones como causa del populismo? O sea, dejando a los partidos populistas como esa oposición a las grandes coaliciones. Lo hemos visto quizá en Italia, en Alemania, no sé si algún día lo veremos en España, quién sabe, pero a ver qué opinión te merecía. Gracias. Bueno, ese es un tema muy interesante. Y porque, claro, aquí nos encontramos con dos estrategias posibles, ¿no? De estos partidos, digamos, más a los extremos, que muchas veces, digamos, ponen en cuestión el propio sistema democrático, participen o no en las instituciones. Es el tema de si les ponemos una barrera o no. Yo no lo tengo claro. Es decir, por una parte me parece muy bien aislarles, porque personas y líderes que en un momento determinado quieren destruir el sistema democrático, no pueden tener el control de instituciones democráticas. Es decir, ahí yo volvería a Lovestein y a la democracia militante, que creo que también es un tema que deberíamos discutir más en el ámbito del derecho constitucional. Yo no he querido profundizar en ese tema, pero vamos, a mí la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esto, no tenemos una democracia militante, no hace falta que un partido sea democrático, nada, nada. ¿eh? Aquí, libertad de expresión, ojo, cuidado. Pero bueno, volviendo al tema. Es decir, em, la otra estrategia sería, en vez de, o sea, hay dos estrategias. Una, ¿eh? Que se involucren en la gobernabilidad, porque entre otras cosas demuestran que no tienen ninguna capacidad para resolver los problemas como van prometiendo, y la otra, sin embargo, es aislarlos. ¿eh? Estamos viendo que en estos momentos en Europa se están utilizando las dos técnicas. Yo no sé cuál va a salir mejor. ¿eh? Em, eh, Hay algo que está cambiando mucho. Y como decía antes Gregorio, en gran medida también es el impacto de las redes sociales, ¿no? Que es la radicalización de la sociedad. ¿no? También hay mucha insatisfacción ciudadana, ¿eh? Pero yo creo que, digamos, hay un malestar general, ¿no? Y de este malestar general se sirven las fuerzas populistas. Quizá la única manera de solucionar el problema no es tanto actuar contra los populistas, sino resolver los problemas. ¿eh? Eh, digamos, enfrentarse a las razones del malestar, que fundamentalmente tienen una causa económica, e intentar, bueno, son fórmulas muy viejas. ¿eh? La socialdemocracia europea lo hizo ya, y no quiero hacer propaganda, pero estoy hablando de la socialdemocracia de los 50, 60, 70, tenía formas de enfrentarse al problema y vamos, habría que readaptarlas por las nuevas circunstancias económicas, pero yo creo que eso no se puede olvidar.
¿no? Entonces, lo otro, la verdad es que yo tengo mis dudas. Tengo muchas dudas porque no sé si aislándoles no les refuerzas o si comprometiéndoles en la gobernabilidad, digamos, a veces no los desactivas. Porque ya hemos visto cómo en este país ha habido fuerzas políticas em, eh, tenían muchas expectativas, han intervenido en el gobierno y se ha demostrado que, bueno, tampoco eran capaces de resolver los problemas que ellos denunciaban. No sé si te he contestado, pero bueno. El huevo de la serpiente. Bien, ¿alguna pregunta? Eh, sí, yo, pues entonces yo sí me voy a permitir una, compartir contigo una duda o una cuestión sobre lo que has planteado bueno, que especialmente me preocupa, porque claro, cuando pones de manifiesto, ¿no? Que la estrategia populista pues empieza a impregnar a incluso a agentes plenamente democráticos sobre los que descansa la democracia, como son los propios partidos políticos, claro, me surge la duda de que hasta qué punto la ideología sobre las que se sustenta la articulación del Estado social y democrático de derecho y el Mm, pacto entre ideologías acaban desapareciendo y por lo tanto la propia base del Estado social y democrático de derecho. Y nos encontramos ante una situación en la que no tenemos elementos referenciales para llegar a pactos mm, que articulen una estructura constitucional sobre mm. la que fundamentar una convivencia social. Entonces no sé hasta qué punto el carácter disolvente del populismo como estrategia llega hasta raíces mucho más profundas de lo que a lo mejor, en fin, las anécdotas, ¿no? En las que nos detenemos por la prensa y demás, pueda aparecer, ¿no? Creo que el tema llega a unas raíces mucho más esenciales, ¿no? Del propio modelo de Estado social y democrático de Sí, derecho, ¿no? No sé si comparte ese sí, no, planteamiento. la verdad es que la situación es muy preocupante. Quiero decir, vamos a ver, eh, si nosotros lo miramos objetivamente, la España de 2024 es una España, digamos, muchísimo más avanzada de la 1978. Es que no hay ni color. Yo a los más jóvenes os aconsejaría que mirarais en la web las fotos de aquella época. ¿Eh? Ya no solamente es cómo nos vestíamos, cómo nos cortábamos el pelo, etcétera, sino que es que la gente iba vestida eh, con pobreza. Yo no sé si habréis visto la película del 47, yo la aconsejo a todo el mundo. ¿Eh? Porque eso era la España de entonces. En el 47, perdón, en 1900, esta película es de 1900, o sea, la época histórica que relata es la de 1980 casi, ya, ¿eh? O sea que ya se había aprobado la democracia, etcétera. Ya estaba en vigor la Constitución, 78, 79, 80, por ahí, ¿vale? Bueno, yo recuerdo las chabolas a la salida y a la entrada de Madrid, pero es que había muchísimas chabolas, ¿no? Entonces, bueno, fijaros lo que era entonces y lo que es ahora. Y sin embargo, en 1978 fuimos capaces de hacer un pacto constituyente. Había mucha fragmentación política. Yo el otro día estaba hablando de la fragmentación política y precisamente populismo y llegué a la conclusión de que la fragmentación política y la fragmentación parlamentaria no tiene nada que ver con el populismo. En 1978 en las Cortes había casi 14 partidos y eran partidos como el Partido Comunista. Estaba también una derecha como la de Alianza Popular. Y sin embargo, bueno, se llegó a pactos importantísimos, ya no solamente con la elaboración de la Constitución, sino la ley orgánica del Poder Judicial, los reglamentos de las cámaras, etcétera. Entonces, en una sociedad mucho más pobre que la nuestra, con una sociedad además políticamente muy dividida, donde había también muchas tensiones, fueron capaces de hacer pactos, ¿no? Y ahora, sin embargo, nos encontramos en la situación que nos encontramos. Es decir, tampoco es, digamos, porque haya un problema de grave miseria. Evidentemente en España hay bolsas de pobreza, pero nada que ver con la de entonces. Entonces, digamos, yo creo que en gran medida, no lo sé, es una intuición. Nos encontramos con un problema de un cambio en el ámbito geopolítico brutal. Nos estamos encontrando con países que no son democráticos y que sin embargo están teniendo un éxito económico muy brillante.
Yo creo que en estos momentos, desde lo que está alterando el panorama mundial, no es tanto Rusia, que también, como China. ¿Eh? Y China está dando un mensaje muy peligroso. ¿Eh? Eh, Os voy a hacer ricos, pero no os preocupéis ni por la participación política ni por la libertad. Es un poco lo que decía Fernando de los Ríos de su viaje a la Rusia sovietista, que decía Lenin, ¿libertad para qué? Entonces, a mí eso es lo que más me preocupa en estos momentos. Es decir, sobre todo la gente joven que en un momento determinado, por los mensajes de las redes sociales, por la propia estructura del sistema económico, por el aislamiento en el que nos encontramos cada vez con mayor individualismo, diga, bueno, a mí esto me da igual, la democracia me da igual, a mí lo que me interesa es tener un piso, tener un sueldo, tener un trabajo estable. Y eso va a ser muy difícil de conseguir, porque en estos momentos o nos ponemos todos de acuerdo si somos capaces de conseguir mayores ámbitos de integración o hacer frente a enemigos económicos tan potentes como China va a ser muy complicado. Nos puede parecer un punto de vista un poco catastrófico, pero yo creo que ese al final las reglas las impone quien domina el mercado. Lo hemos visto durante mucho tiempo con Estados Unidos y con Occidente, pero Occidente ya no domina el mercado. El mercado en estos momentos está en Oriente. No sabemos en estos momentos lo que puede estar ocurriendo en países como Indonesia, Corea, Corea del Sur, ya no digo, Corea del Norte yo creo que no. eh, y desde luego China. Entonces, bueno, la economía está allí. Las grandes fortunas están allí, no están aquí. Nosotros nos estamos quedando ahí como pues, el parque temático, ¿eh? Del mundo. Entonces, yo creo que eso realmente habría que analizarlo despacio y ver cómo conseguimos dejar de ser la aldea gala. ¿Eh? Que no seamos esas democracias como la ateniense, que luego dentro de 50 o 60 años, Europa era democrática, pero eso era muy bonito, pero no servía para nada. ¿Había alguna pregunta, no? Que se me ha escapado. Perdón. No, sin problema. En primer lugar, felices y muchas gracias, ¿no?, por dar lugar a esta ponencia. Me gustaría ahora hacer una serie de puntualizaciones. En primer lugar, hizo sobre una matización, ¿no?, sobre el candidato de la República Argentina en las elecciones de 2023, ¿no?, el señor Javier Gerardo Milei, ¿no? Yo creo que él no es una persona que está en la bóveda. De hecho, su patrimonio neto no es millonario, son unos 17.000 dólares, actualizados a datos de 2024. En segundo lugar, yo creo que los que están en la bóveda, que era más bien la política misma. No sé, yo creo que subir los salarios cada año a costa de una inflación del 300%, mientras mucha gente no podía ni comprarse los kilos de pan o el asado, ¿no?, que es un plato muy común allí. A mí eso me parece una vergüenza lo que hacían los políticos allí. En cambio, él, su política era la de dar su salario, ¿no?, a cualquier ciudadano por sorteo y de forma limpia y transparente. Bueno, luego en lo que íbamos hemos hablado sobre, no, sobre la objetividad de las instituciones, pero hemos chocado con algo que me parece a mí muy raro, que es en cuanto a la barrera, ¿no?, que suele hacer los partidos, ¿no?, o cambiar la ley electoral. Hay una frase que dijo una vez el señor Napoleón Bonaparte, que dice, cuando tu enemigo falla, no le interrumpes. Y yo creo que la mejor forma es dejar a las personas que no son compatibles con un sistema democrático participar en ello, porque al final, con sus errores y por su propia negligencia, acaban estrellándose ellos mismos. Eso es. Tres cuestiones. Primero, vamos a ver. Hay una película que están poniendo ahora que yo recomiendo a todo el mundo, es interesantísima, que es de Aprendiz, sobre la juventud de Trump. Sí. A mí me parece interesantísima, no tanto para conocer un poco el personaje, no lo ridiculariza, lo cual está muy bien, pero sobre todo para ver la estrategia que tiene para alcanzar, digamos, su victoria, porque yo creo que eso es realmente lo que nos encontramos con muchos políticos en estos momentos, no solamente él, sino también otros, ¿no? Si no me equivoco, las tres fórmulas era, en primer lugar, agredir, agredir, agredir; en segundo lugar, negarlo todo; y en tercer lugar, nunca reconocer un fracaso. Bueno, si nosotros vemos la noche de las elecciones, ningún partido en este país ha perdido las elecciones nunca, ¿vale? Siempre todos han ganado algo. Bueno, se puede matizar, ¿vale? Pero no me da la impresión de que Macri vaya muy alejado del tema.
yo no voy a hablar de su fortuna personal. Yo he leído que datos que no son los que usted dice, entre otras cosas, porque bueno, una cosa es lo que se declara Hacienda, cuando luego el capital lo tienes a lo mejor en empresas. O sea, yo no me atrevo a decirlo. Ahora, lo que es evidente es que la política en estos momentos argentina, yo tampoco me he dedicado a estudiarla, pero por lo que tengo entendido es acabar con el Estado social. ¿Eh? Yo no digo que los anteriores lo estuvieran haciendo bien. ¿Eh? Hay cuestiones, hay veces que el Estado social no es sostenible, pero acabar con todos las ayudas sociales, bueno, conduce a la gente a la pobreza. ¿Eh? Creo que en estos momentos en Argentina, y luego además algunas propuestas como por ejemplo la dolarización de la economía, yo no sé si al final lo han hecho, pero es que eso ya se hizo con Menem y fue un desastre. ¿Eh? Entonces, bueno, pues no sé, yo a este señor le he visto con una sierra en la mano, haciendo propaganda con una sierra. Perdóneme, pero yo, vamos a ver, soy de las que piensan, con la vieja ilustración, que la política se tiene que hacer desde la razón, nunca desde el sentimiento. Y no me parece que ninguno de estos líderes políticos, digamos, cuando hace propaganda, hable a la razón. ¿No? Lo que hace es, digamos, poner en marcha los peores sentimientos de las personas, ¿no? La rabia, la ira, etcétera. Entonces, yo creo que ahí realmente tendríamos que reflexionar y exigir a los políticos que no nos intenten engañar ni nos intenten manipular a través de, digamos, digamos, esos sentimientos negativos. La propaganda política en estos momentos es siempre negativa, ¿no? Entonces, yo de Argentina ya le digo, no me atrevo a opinar demasiado, pero desde luego a este señor le he visto haciendo campaña y sí le puedo decir que a lo mejor no es tan rico como yo creo, pero desde luego es tan populista como yo creo. ¿Eh? Eso es evidente. Eso era la primera cuestión. Y la segunda cuestión, yo no me acuerdo cuál era. Bueno, sí, pero mire, Sí. eso ocurrió con Mussolini. Con Mussolini y con Hitler. Va, no pasa nada. Hala. Venga, llega el rey de Italia y dice, venga, tú forma gobierno, que no hay ningún problema. Llega Mussolini, lo primero que hace es reformar el sistema electoral, obtiene una mayoría clarísima, porque en la primera selección no la tenía, y al siguiente es el delito Matteotti. Claro, claro, porque estaba la marcha sobre Roma. Claro, es decir, pero en un momento determinado, digamos, decir, nada, nada. Como tiene muy pocos votos, con Hitler también ocurrió, que se quemen en el poder. Ojo, que no son tontos. ¿Eh? Que desde el momento en que llegan al poder, eh, pueden cambiar las cosas de manera que ya nadie más, en 40 años, pueda conseguir el poder. Si no entramos en debates, perdón. Sí, Muchas gracias. Bien, y si me permite, Paloma, sí. no solamente cambió, sino que además millones de muertos que le costó a Europa y al resto del mundo dejar hacer, ¿no? Para ver qué tal, ¿no? Pero bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, yo creo que no debemos de aprovecharnos de nuestra conferencia antes de darte las gracias, Paloma, de verdad. Y yo creo que, bien, ha abierto, como prometían, más interrogantes que cuestiones se cierran, pero yo creo que de eso se trata, ¿no? De estar alerta y Sí. de estar pendientes de un nuevo tiempo que, entre otras cosas, nos plantea estos retos. Muchas gracias, Paloma.